puntos de esta guía, y es que de alguna manera hablamos de que cuando teníamos ecuaciones lineales como una del estilo ax más b igual a 0, nosotros teníamos tres tipos de soluciones. Teníamos una solución única, teníamos infinitas, este es el símbolo de infinitas, soluciones, y también teníamos que no había solución. Lo interesante es que en los sistemas de ecuaciones también nos encontramos con esos tres casos. Puede que nos encontremos con un sistema que no tiene solución, con un sistema que tiene infinitas soluciones y con un sistema que tiene una solución única. Cuando nos encontramos con una solución única, en el caso de un sistema de ecuaciones, voy a irme aquí un poquito al lado, teníamos un sistema de ecuaciones, vamos a tener entonces tres casos. El primer caso es una solución única. Cuando tenemos una solución única, ustedes van a resolver tranquilamente el problema y van a llegar a algo del estilo x igual a un número, porque se yo 2 e y es igual a 3. Y van a estar listos. Este es el que menos hay que hacer hincapié porque realmente es bastante simple. Sin embargo, los otros dos casos donde, por ejemplo, tengo infinitas soluciones, hay que tener un poquito más de cuidado. Cuando tenemos infinitas soluciones es porque de alguna manera la segunda restricción, recuerden que cuando hablamos de sistema de ecuaciones podríamos también hablar de que estamos con restricciones, no es suficiente para describir el problema. O sea, por ejemplo, digamos que en el problema de las frutillas y de las manzanas que estaba en esta clase, vimos que manzanas más frutillas es igual a 5. Eso no tiene solución, porque yo podría llevar, no sé, 5 manzanas y 0 frutillas, o 2 manzanas y 3 frutillas, y de alguna forma ambos cumplen con la restricción, y si nosotros le damos la libertad a las frutillas de ser negativas y todo eso, o sea, pensar más en un lenguaje algebraico, tendríamos infinitas soluciones, infinitas combinaciones para poder resolver esto. Entonces, ¿cómo yo tendría un sistema de dos ecuaciones donde yo tenga infinitas soluciones? Bueno, en un sistema donde no me dan más información. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo copio esta misma ecuación? Voy a copiarla así literal para que nadie me diga que no la estoy, que estoy cuenteando ni nada. No, 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 no. Y de alguna forma a la anterior yo todo lo multiplico por 2. ¿Qué pasa si a toda esta ecuación la multiplico por 2 a la izquierda y por 2 a la derecha? Eso me va a quedar que tengo 2 manzanas más 2 o 2 kilos de manzana más 2 kilos de frutillas igual a 10. Se van a dar cuenta que realmente si yo llego y les pongo estas dos ecuaciones, como el sistema de ecuación final, uno podría darse cuenta que, oye, ¿sabéis que la fórmula que me estoy poniendo abajo no me aporta nada? Porque lo único que hiciste es como una especie como de show de magia que en verdad no me convence porque lo único que hiciste fue multiplicar por 2 la anterior. Bueno, en el caso de que uno de los sistemas sea el mismo que el otro, pero multiplicado por un factor, eso significa que el sistema tiene infinitas soluciones porque nunca agregaste una nueva restricción. Entonces, en este caso, hay infinitas soluciones. Porque de alguna forma sigo teniendo infinitas posibles combinaciones entre kilos de manzanas y de frutillas para poder llevarme 5. Y acá lo único que hice es multiplicar por 2. Sin embargo, el caso donde yo no tengo soluciones es un caso un poquito diferente. Es un caso en el que, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Si yo tengo dos variables sumándose, y eso me dicen que es igual a 2, pero después me dicen que esas dos variables sumadas me dan 3, eso no tiene sentido. No existe un caso en el que yo obtenga eso y llegue a una contradicción. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a la primera ecuación despejo x, por ejemplo? Si despejo x de la primera, me va a quedar que x es igual a 2 menos y, y la de abajo me va a quedar que x es igual a 3 menos y. Si yo igualo ambas ecuaciones, me va a quedar que 2 menos y es igual a 3 menos y yo puedo sumar por ambos lados y. Se me van los y y me va a quedar que 2 es igual a 3. Y eso es falso. Por ende, no hay solución. Y recuerden la clase anterior que vimos de ecuaciones lineales, esto es bastante similar. Incluso les puedo demostrar que en este caso pasa lo mismo. Porque si yo tengo que m más f es igual a 5 y que 2m más 2f es igual a 10, van a llegar que si despejan m en el primero, van a quedar que m es igual a 5 menos f, y en la de abajo van a quedar que m es igual a 10 menos 2f dividido en 2. Y si ustedes simplifican lo de abajo, les va a quedar que 5 menos f vale m. Y de alguna forma no llegaron a nada más de información. Y por eso hay infinitas soluciones.
Ahora bien, nos interesa mucho que esto vaya no solamente a ser un tema de aprenderse cuáles son los casos, sino que les vamos a dar un pequeño adelanto de cómo esto se puede ver gráficamente. Ahora, no hemos visto todavía gráficos porque no corresponde a la materia aún, pero les va a servir mucho para ilustrar esta idea de cuándo hay una solución única, cuándo hay infinitas soluciones y cuándo no hay solución. Como bien dije, y vimos en la guía, tenemos tres casos. El caso de la solución única, el caso de infinitas soluciones y el caso en el que no hay solución. En la solución única es cuando, por ejemplo, el sistema se soluciona obteniendo valores únicos para cada incógnita, que fue lo que les dije yo. Por ejemplo, si tenemos x más y igual a 3 y 3x menos 2y igual a 4, el sistema nos va a quedar que x vale 2 e y vale 1 si lo resolvemos. Por otro lado, cuando tenemos infinitas soluciones, como bien dije anteriormente, esto se puede remontar a que yo tengo una ecuación y la otra es exactamente igual a la anterior, pero con una multiplicación de algún coeficiente. ¿Y por qué? Porque la segunda ecuación es el doble que la primera. Y el último caso, que corresponde a cuando no tengo solución, por ejemplo, es cuando yo les comenté que había una inconsistencia. ¿Cómo puede ser que la suma de dos números me dé menos 2 y al mismo tiempo me dé 3? Eso es inconsistente. Pero hay una forma gráfica. Si ustedes recuerdan funciones, por decirlo, van a recordar que ustedes, una función, y esto me estoy adelantando, que se puede escribir como y igual a f de x, igual a, qué sé yo, mx más n, donde m corresponde a la pendiente y n al coeficiente numérico. Si nosotros, y vamos a ver más adelante, no se preocupen, graficamos estos casos, el caso de la solución única y tenemos esta ecuación y al mismo tiempo tenemos esta otra ecuación y las graficamos, vamos a ver que la de la solución única van a ser dos ecuaciones, esta corresponde a la roja, esta corresponde a la roja y esta corresponde al azul, y vamos a ver que cuando ambas ecuaciones se intersectan, lo hacen en un solo punto, en el punto 2,1, donde 2 va a ser el valor de x y 1 va a ser el valor de y en este sistema de ecuaciones. Para el caso de infinitas soluciones, si gráficamente nosotros dibujamos la primera ecuación y la segunda con el método gráfico, vamos a dar cuenta que yo les dije que la segunda no aportaba nada más de información. O sea, va a pasar que la primera y la segunda son prácticamente las mismas y van a quedar solapadas en el sistema. Por ende, cuando yo me pregunto en qué partes se intersectan, bueno, en infinitas partes y por eso hay infinitas soluciones. Finalmente, en el caso en el que yo no tengo solución, vamos a encontrarnos en un caso en el que lo que les decía, x más y igual a menos 2 y al mismo tiempo es igual a 3, eso no tiene consistencia. Y si ustedes dibujan o despejan las incógnitas, se van a dar cuenta que van a tener la misma pendiente. O sea, si yo despejo aquí, y es igual a menos x menos 2, y en la otra me va a quedar que y es igual a menos x más 3, lo único que difieren es en el coeficiente numérico, por ende van a estar desplazadas 5 unidades entre ellas y nunca se van a intersectar. Y como nunca se intersectan, decimos que no hay solución. Por último, lo que resta de la guía son simplemente 3 ejercicios resueltos donde quisimos acompañarlos para enseñarles los 3 métodos que dijimos anteriormente, el método de igualación, el método de reducción y de sustitución. Los invito a verlos, están bastante completos, son 3 y los hicimos con mucho, mucho cariño. Como invitación también les dejamos que lean la biografía de Hedy Lamarr, que es una mujer súper recordada porque fue una inventora increíble, no solamente inventora, además una mujer increíblemente guapa, una mujer que participó en el cine, fue una gran artista y ella fue la que creó el Wi-Fi, el Bluetooth y muchas tecnologías en las que ahora nosotros utilizamos en el día a día. No fue que inventó directamente el Wi-Fi, pero inventó el primer artículo electrónico que se basaba en el uso de Wi-Fi. O sea, gracias a su invento nosotros podemos estar hoy en día de alguna forma grabando este video y comunicándonos con ustedes. Así que nada, tenemos mucho que agradecerle. Ella tuvo una vida que fue muy difícil, muy discriminada por ser mujer y también, pucha, como era muy bonita, mucha gente pensaba que tenía que ser tonta porque hay un estereotipo en que las mujeres que son guapas no pueden hacer ciencia y eso es bastante incorrecto. Así que les dejamos su biografía aquí y bueno, la invitamos a leer porque en verdad es muy entretenida. Yo me siento así, la adoro, me encanta. Eso fue la clase de hoy de sistemas de ecuaciones y nos vemos próximamente en ecuación cuadrática.